Bienvenido a un nuevo capítulo de La Mesa. Invitado de hoy, Sergio Vitar. Muchos títulos, Sergio, así que, pero la gente en general te conoce. Título ingeniero, pero has tenido muchos roles. Primero, gracias por venir. Muchas gracias, Iván. Pero vamos a hablar de muchos temas, así que no se preocupen lo que están viendo, vamos a hablar de varios temas. Empecemos con la coyuntura, porque a mí me interesaba hablar contigo por tu rol en la campaña de Alejandro Guillé y el miedo que hay en el sector privado. Este es un programa que se ve en el Mostrador Mercado, así que vamos a hablar un poco más de economía. El sector privado, miedo a lo desconocido, temor. Hay una campaña, el miedo de la campaña de Piñera, decir de que si sale el señor Guillé vamos a irnos derecho a Venezuela, pero quitándonos los eslogan. No, hay un temor a lo desconocido que puede ser fundado o infundado. Tú tienes vínculos, conoces al empresariado. Como estaban todos seguros de que ganaba Piñera, no se preocuparon mucho de tratar de entender qué tipo de gobierno sería si gana Guillé. ¿Hay razones para tener miedo? Partamos con el momento que estamos viviendo. Sí. Hay incertidumbre de quién puede ganar, pero es interesante ver que tienes casi dos fuerzas de tamaño similar, diversas en su interior. Y Chile que viene es un Chile distinto al que hemos vivido. O sea, hay que partir de la base de que se terminó esta gran coalición de centro-izquierda, socialdemócrata, social-cristiana, cuyo centro fue la Concertación, 20 años, pero que del 1987 a 2017 son 30 años. Eso yo lo doy por terminado como momento histórico, y entonces tenemos que enfrentar esto con más apertura mental, que estamos entrando en un proceso distinto, en que va a haber cambios importantes en la estructura de los partidos, va a haber prioridades distintas, va a haber agrupaciones diversas, y eso lo vamos a vivir. Puede parecer turbulento, pero es la realidad. Es la realidad y es la democracia, y el cambio que hicimos del sistema binominal ha permitido desvelar otra situación. Y han aparecido fuerzas nuevas que hay que tomar en serio y que hay que entender de qué se trata, y es muy importante que los jóvenes participen más. Eso es lo que considero más relevante. Entonces, esto es lo que va a venir, y la pregunta que hay después es: ¿qué hace cualquier gobierno? ¿Cuáles son los desafíos de Chile de verdad que tenemos que enfrentar si queremos que nos vaya bien? Y entre eso yo diría, tú me has hecho dos preguntas. Una, el miedo. Yo siempre pensé que, siendo la Concertación una coalición, desde mi perspectiva, de las más exitosas de la historia de Chile, con crecimiento, con integración social, con reducción de la pobreza, con infraestructura, con tratados internacionales, con expansión económica, con inclusión social, era el mejor espacio para el emprendimiento, para que crecieran las empresas. Y pensé siempre que un sector del empresariado iba a tener la inteligencia de también decir: yo puedo ser progresista y ser empresario. Y también gente nuestra que a veces considera que ser empresario es como adversario, es un pecado. Entonces, reconozco rigidez en los dos lados, pero lo que me ha llamado particularmente la atención es la rigidez en este momento de un sector del empresariado. Así como en lo político, el sector que apoyó Kast. Hay núcleos muy chiquitos, pero son de una intransigencia, de una dureza, de una incapacidad de comprender el Chile de hoy, que es necesario cambiar para que el país pueda avanzar con más rapidez. Entonces, ¿qué he escuchado en los últimos días? Si gana Guillé, el desplome del sistema financiero, algunos están sacando recursos, me contaban ayer algunos amigos que manejan fondos. Mucho salida de fondos mutuos. Incluso yo tengo unas pocas acciones invertidas de mis ahorros y me decían: queremos venderlas todas, ¿qué le parece? Y dije: no me venda nada, compre un poquito si tengo un saldo, si los otros tienen desconfianza y bajan, porque aquí no va a pasar nada. Aquí los grandes acuerdos nacionales están de lo que tenemos que hacer para desarrollar Chile hacia adelante. Y es un país que tiene solidez democrática. Entonces, yo creo que esos temores le hacen daño a la derecha y le hacen daño a la democracia. Y crean, por el otro lado, polarizaciones antagónicas. Y creo que en política, en mi experiencia histórica, tenemos que evitar la polarización y la radicalización. Yo entiendo tu postura, lo que pasa es que la realidad es un poquito diferente. Ayer salió Bernardo Larraín Mate, el presidente de la SOFOFA, que ha sido una fuerza renovadora para lo que es la derecha económica en Chile, ¿no? Y hablando del progresismo y hablando de que, si no lo dijo literalmente, pero ya lo había dicho un poco en una entrevista que hizo en la revista Capital, y ayer lo dijo con otras palabras, quizás un poquito más políticamente correcto, pero diciendo, lo que quiso decir es: si el señor Guillé, para ganar, hace un acuerdo con el Frente Amplio, cuya objetivo, y lo han dicho claramente, es desmantelar el modelo y hacer cosas que, de la perspectiva de la derecha económica, atentarían a este modelo de desarrollo que ha tenido éxito, no
¿Dónde queda? ¿A qué parte le tiene que creer el empresario? Bueno, está bien, Guillé tiene una persona cercana a él que es un defensor de lo que hizo la Concertación y él históricamente ha sido cercano a esa visión. Pero resulta que ahora está adoptando posiciones del Frente Amplio que también no lo conocen y que también no entienden que hay un montón de diferencias dentro del Frente Amplio, desde una postura socialdemócrata a una postura setentera. Esto es mi interpretación, así que no. Entonces, ¿cómo cuadra eso? Y no estoy hablando con los seguidores de acá, sino que con los empresarios que están en lo público, que dicen, oye, nosotros entendemos que Chile cambió, pero acá, ¿cómo tengo yo que interpretar un gobierno de Guillé que va a estar con parte del Frente Amplio apoyándolo, o alguna de sus posturas? De lo que yo conozco a Guillé, de lo que conozco a las fuerzas políticas de centro izquierda y lo que uno atisba que puede ocurrir dentro del Frente Amplio. Acá nosotros hemos tenido un comportamiento bastante riguroso desde el año 90, históricamente hasta ahora, de manejo macroeconómico responsable. Nadie puede decir, salvo en el último tiempo, por razones de la caída del precio del cobre, de un menor crecimiento y de los compromisos por hacer educación y hacer salud, que ha aumentado la deuda, pero la deuda pública en dólares, en moneda extranjera, es como del 25%, de las más bajas del mundo, a pesar de que tuvo un aumento. Pero ¿qué puedo yo decir y garantizar de lo que conozco? Aquí va a haber un respeto a los equilibrios macroeconómicos como una cuestión esencial para que una economía crezca y para que puedas hacer inclusión social y mejoramiento de las condiciones de vida de los más pobres. Entonces eso yo lo diría como tranquilidad para la gente que está y los pequeños y medianos empresarios. Segundo, no podemos hacer una política seria de inclusión social, de gratuidad, de mejoramiento de la calidad de la atención pública primaria, de las pensiones que son bastante pobres y miserables en algunos casos, para hacer que Chile sea un poco más parejo y solidario, sin crecer. Eso es de perogrullo. Ahora, ¿cómo crecer es otro cuento? ¿En qué invertir es otro cuento? Y por lo tanto, ahí el eje que va a tener un nuevo programa, si preside Guillé, está mucho más centrado en lo que es cambio de la estructura productiva, aumento de productividad, más ciencia y tecnología, más uso de los recursos naturales con tecnología para entrar en áreas nuevas, más digitalización, más infraestructura, no solo más mercado, con un Estado que tenga, con los privados, una capacidad de ir a sectores nuevos de más potencia. Un ejemplo, no fue en los tiempos de Piñera que se arregló el tema de la energía. Yo recuerdo que a las alturas de la mitad de su gobierno se decía, oye, no podemos plantar paltas porque el costo de la energía para tirar el agua para arriba, no podemos hacer más minería porque los peruanos tienen a $80 el megawatt hora, nosotros estamos en 150, 180. ¿Quién hizo la gran transformación que era la crisis principal? El gobierno de Michelle Bachelet. Entonces, se está gestando, diría yo, en un sector de los chilenos, de centro izquierda principalmente, pero hay gente también que tiene otra mirada ideológica, de tener una mirada nueva, no puro mercado, no puro equilibrio macroeconómico, es esencial, pero no es suficiente para abordar estas tareas. Entonces, eso va a ser, eso da tranquilidad. Ahora, para tener estabilidad política y poder hacer esto, la línea de la inclusión social es indispensable. Entonces, ¿a qué velocidad tú haces es un punto importante? Y el otro, que está la discusión abierta, que a mí no se nos escapa a ninguno de nosotros, que hay un sentir en la sociedad chilena de que un exceso de privatizaciones de los servicios fundamentales genera más que una economía de mercado, una sociedad de mercado. Entonces, tú sientes que todo... Bueno, eso está en el corazón de que se cuestiona, que son servicios públicos que lo está proveyendo un privado. Y eso es lo que se cuestiona. Entonces, en ese tema que tú estás tocando ahora, la pregunta es, ¿qué es cambiar el modelo? ¿Es ir a Norcorea o ir a Cuba? No, si nadie es estúpido. O sea, aquí lo que se trata es mirar más bien a los países nórdicos, que lo que tú dices ahí es un sistema capitalista global, nosotros estamos insertos en eso, la diferencia está en la capacidad regulatoria de la sociedad a través del Estado de ese sistema para reducir desigualdades, para incorporar talento, para dar servicios públicos en educación y en salud adecuados y los servicios de agua, electricidad, digital, telecomunicaciones que le llegue a todos. Entonces, ese equilibrio entre crecimiento e inclusión para tener una sociedad más pareja es lo que distingue los dos proyectos que tenemos frente a nosotros para el 17 de diciembre. Llegamos a hacerte tres preguntas que yo hablé con el empresario ayer cuando supe que ibas a venir al programa. Decirlo, mira, hay tres temas que nos preocupan. Estoy hablando de empresarios que están metidos en lo público, que les interesa y que admiten, estamos navegando en un territorio desconocido y hacen autocrítica de no haber abierto a estas opciones. No. Uno,
las AFP, 2, si va a haber reforma tributaria, 3, reforma laboral, ¿no? O los pensamientos, no necesariamente que hagan reforma. ¿Puedes hablar un poco de estos 3 temas? Tomemos primero las pensiones. Es evidente que cuando tú estás alargando la vida y aumentando el número de personas mayores por los cambios demográficos que está sufriendo Chile, que lo único que nos parece que nos está estabilizando un poco son los inmigrantes. Así es. Entonces, es evidente que tú tienes que tener una política que no deje a una cantidad enorme de gente con 100, 200, 300 mil pesos. No alcanzan a vivir. Esa gente va a estar desesperada, va a estar cuestionando el sistema. Ahora tú le puedes explicar, oiga, no es la AFP el problema, es la estructura del sistema, porque ellos están usando bien la plata y están acumulando, pero como usted tiene pocos años de trabajo, tiene muchas lagunas, o porque no cotizó, esto es lo que le resulta. Entonces, en ese cuadro, ¿qué haces tú? No vas a ir a expropiar los dineros. Yo he escuchado algunas cosas de eso acá. Yo tengo mis fondos y son míos. Si lo que se va a avanzar acá es un paso adicional para darle una dimensión un poco más solidaria al sistema, se avanzó con las pensiones básicas y también con los aumentos de algunas rentas de los demás abajo, de las pensiones más abajo. Se ha dicho, ¿podemos los chilenos ir igualando el salario mínimo con la pensión mínima? ¿Solidario? Hoy día estamos a mucha distancia, son 104 aquí, son 250 acá. 280. 280, entonces, ¿cómo voy avanzando? Va a ser gradual. Y la palabra que ha usado Guille siempre frente a estos temas, tengo que ir en esa dirección por el bien de Chile, pero tiene que ser gradual, no se puede hacer de la noche a la mañana. Entonces, ¿qué es lo que se plantea hoy? Que yo comparto y que viene en el proyecto de la presidenta Bachelet. Vamos a crear, se va a votar la próxima semana, un fondo de ahorro colectivo, en que el 10% sigue como está, lo siguen manejando la AFP, pero el 5% adicional de cotización del empresario va a un fondo de ahorro colectivo. Y de ese fondo van 3%, propone el gobierno, al persona, y 2% que va a permitir igualar mujeres con hombres y intergeneracional. Tal vez propongamos en un debate que se va a dar en el Parlamento que no sea 3 y 2, sino 2 y 3. Pero ustedes van a adaptar, Guillén, va a adaptar la propuesta de este gobierno de reforma y jugar con eso. Se va a basar en eso. Y después viene un debate en el Parlamento, o sea, tendría que ser una nueva ley. ¿En qué consistiría? En decir, mire, este fondo es una opción también. Yo, Sergio Vitar, no quiero cotizar en la AFP1, pero me conviene, quiero poner mi plata. Puede que yo deje el 10% acá, pero el 10% aquí para adelante, quiero que me lo manejen ellos. Perfecto. Entonces, en el fondo, ¿es eso reducir la selección? Pues dice, ahora no va a poder elegir. No, señor, va a poder elegir más. Si quiere, siga ahí. Si quiere, se mete acá. Pero tiene que haber una dosis de Pero las AFP no se acabarían. No tendrían un rol diferente. Pero no hay que ser irresponsables si ahí tenemos un excedente de cerca de 200.000 millones de dólares. Ahora, hay que ver también en qué invierte esos 200.000 millones de dólares. Por ejemplo, a mí me ha tocado participar en la creación del Fondo de Infraestructura para tener más recursos, para hacer más infraestructura, además de las concesiones. Y entonces, hablamos con la AFP, hablamos con la compañía de seguridad. Ustedes podrían comprar bonos o emitir bonos y ponen más plata para infraestructura y van a tener una rentabilidad asegurada para toda su gente a 20, 30, 40 años. 6%, 4%, 5% son rentabilidades bastante buenas en el mundo de hoy. Y destinan un poquito. Entonces eso también podría discutirlo el país, decir yo quiero poner más plata en infraestructura. Pero eso es cambiar el modelo, eso es perfeccionar para que sea más inclusivo. ¿Y es eso coherente con alguna de las demandas que pide el Frente Amplio? Ahora, el Frente Amplio, tenemos que ver primero qué es. Y te lo pregunto porque tú has sido una de las personas que a mí me ha sorprendido esta visión del personal, que en el momento en que el Frente Amplio empezó a agarrar mucha fuerza y que empezaron a cuestionar con fuerza toda la obra de la concertación, tú has sido uno de los pocos que con vehemencia en televisión, en diferentes foros, tú has salido a cuestionar su cuestionamiento y defender el legado. Por eso te lo preguntaba. Sin duda, y lo voy a decir siempre, yo creo que cualquier historiador se va a percatar, el periodo de 20 años que va del 90 al 2010 son los mejores 10% de los 200 años que van de 1810 a 2010, en términos del progreso integral de Chile, después de una dictadura. Lo que ocurre normalmente, y a mí me pasó también como miembro de la izquierda cristiana en su tiempo, y éramos jóvenes, que tú haces dos cosas. Primero, descontextualizas históricamente. Entonces, entras a juzgar a alguien por lo que hizo 20 años atrás en función de lo que pasa hoy. Entonces, hoy día, yo joven, puedo salir, protestar, gritar, decir lo que se me antoje, tengo gratuidad en una buena parte, puedo estudiar en la universidad, expandimos la universidad.
la economía ha crecido. Entonces, el riesgo que corro yo no es que me metan preso o que me echen del país o que me maten a los amigos, no es ninguno. Entonces, y me pongo a juzgar lo que ocurrió con Pinochet de comandante en jefe del ejército y antes como dictador. Entonces, yo creo que siempre ocurre, hay una descontextualización histórica, entonces tú juzgas, se llama presentismo, con los ojos de hoy lo que pasó ayer. Yo creo que los jóvenes, en la medida que también es una tarea nuestra, mostrar por qué hicimos lo que hicimos y qué dificultades teníamos, van a ir comprendiendo, porque muchos de estos jóvenes también, sus papás estaban ahí, hicieron las cosas y uno no puede Bueno, despreciar. a ti te critican mucho por lo del CAE. Entonces, en el CAE, por ejemplo, yo siempre he dicho y no me voy a cansar de reiterarlo, ningún ministro progresista que hubiera estado en mi lugar deja fuera 300.000 o 400.000 muchachos para no tener el problema que después le digan que dio un crédito con aval del Estado. En ese momento, lo único que teníamos era el crédito solidario para los alumnos que iban al Consejo Rector y teníamos una cantidad enorme de jóvenes que iban a las carreras técnicas, no tenían una forma de pagar. Venían los papás y nos decían, yo voy al banco y no me prestan, y si me prestan a una tasa del 25% como si fuera un crédito de consumo, o me piden el aval. El aval no lo puedo dar porque yo soy pobre y no me lo dan. Entonces, ¿cómo intervinimos? En el gobierno del Lago, el año 2000, se dijo en la campaña que ningún niño quede afuera si tiene méritos por la cuna en que nació, para educación superior. Y le dimos muchas vueltas cómo hacerlo. Entonces, en ese momento ampliamos el crédito solidario, y yo firmé como ministro con el presidente de la fecha y todos los presidentes vinieron al ministerio y firmaron un acuerdo. Estaban contentos porque logramos avanzar bastante, pero abrimos una puerta para los que no eran de la Universidad del Consejo Rectores. No teníamos plata, entonces ¿qué dijimos? Los papás no se meten, el Estado interviene. ¿Cómo interviene el Estado? Da un aval. No la familia. ¿Cuándo paga el joven? No mientras estudia, después, cuando se egrese con cargo al aumento de su renta. Y vamos a licitar los créditos, no es que va de a uno, vamos a licitar miles de créditos. Y se estableció también una norma. Entonces, eso empezó a operar ¿cuándo? Con el primer gobierno de la presidenta Bachelet, siguió con el gobierno de Piñera y ha seguido ahora. ¿Se pudo haber mejorado antes? Se pudo haber mejorado antes. ¿Se pudo haber controlado la tasa de interés? Está en la ley, tú lo podías haber controlado. Pero eso siempre se hace así, tú partes, abres un camino y lo vas corrigiendo. Hoy hay que cambiarlo. Hoy Chile tiene los recursos y hay que eliminar el CAE, hay que sacarlo de los bancos. En ese tiempo no teníamos ni cómo distribuir los fondos. Y entonces, lo que se ha propuesto ahora, que yo comparto, es, tiene que haber otro crédito del Estado, que tiene que mandarse el proyecto. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque ¿cuántos jóvenes va a haber en gratuidad el año 2018? 350.000, si se va a aprobar ahora lo del 60%. ¿Cuántos jóvenes hay estudiando en la educación superior? 1.200.000. Más de 800 quedan entre medio, que no van a tener gratuidad. Tienes becas, sí, pero tengo que dar también un sistema de crédito. Entonces lo que se está planteando es un crédito que puede ser no del 2, sino del 0 o del 1, que se pague a los 15 años o a los 10 años después le das de plazo y después ya no se paga. Y ahora se incorporó la condonación, si son jóvenes que pertenecen a los 40% más pobres, mientras tienen que pagar, pero si suben de sueldo y ya dejan de ser del 40% más pobres, no les vale la condonación, tienen que responder porque esas platas ¿dónde van? Al Estado de vuelta para prestársela a otro. Entonces, eso se va a discutir en un proyecto de ley. Entonces, en política siempre hay que entender, tú haces el máximo esfuerzo progresista por incluir y en el camino vas arreglando y vas mejorando y vas ampliando. Porque si esperas hacerlo todo el primer día, no puedes hacer nada. Y eso es lo que pasa con la gente más radicalizada, que con su utopismo al final no hace nada. Hablando de utopismo, a mí me llegó el discurso que tú diste cuando el premio del ingeniero de la Chile, y hablaste de temas país, por eso la palabra utopismo. No, hay temas que no se están discutiendo en esta campaña, pero que no son de los próximos 20, 30 años, son temas que ya están pasando, tecnología, educación de verdad, ¿qué quiero decir de verdad? Educación del conocimiento, porque la economía que se viene, que ya está, es la del conocimiento. La línea 6 del metro, la gente habla de los robots, ya están. La línea 6 del metro no tiene ni cajeros, no tiene boleteros y no tiene choferes. ¿Cuáles son los que a ti te molestan que no se estén discutiendo y creen que tienen que estar discutiéndose ahora? Están empezando a discutirse. De hecho, yo presido un Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia que hemos tratado de convocar a mucha gente chilena que está pensando en el largo plazo y que ni se conoce. No tenemos, se cerró el Ministerio de Planificación en Chile en el 2011, no tenemos ningún espacio de reflexión de largo plazo en Chile. La Corfo un poco. La Corfo es un papel muy importante, pero es para promover la innovación.
pero no necesariamente para ver cuánto avanzo en infraestructura, cuánto avanzo en agroindustria, qué hago en materia de la Antártica, qué hago en materia de astronomía, qué hago en materia de cobre, qué hago en materia de pila, qué hago en materia de litio, cuánto energía solar, cuánto desalinización de agua, que son problemas que tenemos encima. Entonces, los junté, invité 20 grupos y sacamos un documento que se llama Chile 2030 y ahí uno tiene un mapa de lo que hay. Hay que pasar una etapa institucional superior. Invité a los miembros de los distintos comandos cuando presentamos esto en el Senado hace un mes y les pedimos que cualquier gobierno que venga hay que crear instancias de planificación estratégica que coordine a la ciudadanía, que consulte con la ciudadanía y que permita ir diseñando acuerdos de más largo plazo que los 4 años de cada gobierno. Entonces, ¿cuáles son esos temas más fundamentales? Yo creo que lo que viene tiene 4 grandes temas fundamentales, que nosotros tenemos que abrir la cabeza desde un sector político y otro. Uno, la democracia representativa requiere ahora de mucho más avance de democracia participativa, formas de poder local, formas de participación directa de la ciudadanía entre elección y elección, plataformas tecnológicas para articular, consultar y debatir. Ese es diálogo social, ese es un gran aporte. No basta con la elección cada 4 años. 2, el cambio de la estructura productiva. Si nosotros creemos que vamos a seguir como veníamos antes, produciendo más celulosa, más papel, más cobre, en la forma que lo hacíamos, los datos del Colegio de Ingenieros, que también me eligieron el ingeniero del año el año pasado, pero los datos que yo vi ahí, y lo dije cuando tuve que hacer el discurso, muestra que los mismos sectores que están creciendo en los últimos 10 años, mucho menos que lo que estaban creciendo antes. Entonces, por esa vía no podemos. El cambio de la estructura productiva. Lo que hicimos en energía, en digital. Gran plan digital. Lo que hicimos en infraestructura, ampliarlo. Lo que hicimos en concesiones, crecer. Lo que hicimos en acuerdo público-privado, aumentar. Pasar del 0,4% que tenemos de ciencia y tecnología sobre el producto a 0,5, 0,6, 0,7 y concentrarlo en proyectos nuevos. Tercero, tenemos que ir a un proceso de inclusión social sostenido. Y eso significa, por ahora, abordar el tema pensiones para dar más sustentabilidad, educación y salud pública. Pero también yo agregaría territorial, tienes que tener mucho más equilibrio y por eso la elección de gobernadores y el poder local es muy importante, y tienes que avanzar también en el campo de la seguridad ciudadana. Esos son los grandes 3 temas que tenemos que abordar, y yo diría hay un 4º tema de lo que viene y en los jóvenes muy potente, todo lo que es cambio medioambiental, innovación, emprendimiento como una cuestión vital. En lo más concreto, significa a mi juicio tomar el tema del agua como un problema que va a ser muy crítico en Chile y no estamos abordándolo bien, y tomar el tema digital. Si tú me preguntas por 2 temas clave, yo me concentraría en los próximos 5 años y buscaría acuerdos nacionales en digital y en agua. Y en educación técnica tenemos que hacer un cambio mayor en la relación con el sector privado, en la relación internacional y latinoamericana. Entonces, esos ejes que estoy nombrando, y hay otras cosas más, son, a mi juicio, prioritarios en lo que viene y cualquier gobierno los va a tener que enfrentar. Mi preocupación es, con un parlamento que no vamos a tener mayoría, nadie, en que vas a tener por primera vez, ya no una gran coalición que apoya al gobierno, sino vas a tener que negociar proyecto por proyecto. Vas a tener que requerir de habilidades políticas y técnicas, eso es lo y que hablamos de en la mañana. Serenidad, no esta desesperación, para poder ir arreglando los problemas del país. Pero hay un clima político para poder hacer eso, porque da la impresión de que los grandes acuerdos ahora no ningunean, no hay espacio. Pero, por ejemplo, cuando ayer conversaba con alguien me decía, la Asamblea Constituyente van a destruir todo lo que tenemos, gente muy conservadora y que está muy atemorizada. Le dije, pero piensa tú un poco, la gente no es tonta, si a nadie piensa que se puede cambiar esto de golpe porrazo. Hay alguna gente más radicalizada que habla mucho y en la prensa rebota, pero las consultas que hizo la presidenta Bachelet con 200.000 personas sobre la Constitución, que es un proceso que estaba aplaudido a nivel internacional, ¿salieron cosas terribles? No, bastante sensatas. Y uno puede identificar dónde están los temas, y los temas más importantes son la sensación de sentirse parte de una comunidad y protegido, y no que sea el mercado el que manda cómo vas a ir tú en el resto de tu vida, sino un mínimo de piso y de protección del Estado y de la sociedad en general. Entonces, no es una locura. Y les dije por último, ¿y tú crees que están los votos en el Parlamento para aprobar una asamblea constituyente? Tú puedes luchar por eso, pero la derecha tiene 72, 73 diputados de 155. Cualquiera de estos cambios requiere 4/7 y mucha gente, tal vez incluso de lo que era la nueva mayoría, va a tener sus dudas. El Frente Amplio, ¿hasta cuándo exige cosas que sabe que son inviables? Yo entiendo, como joven,
es mostrar un proyecto a futuro distinto, pero muy probablemente en el Parlamento van a aprender que la guitarra es otra cosa, tú tienes que ir negociando y los problemas son más complejos y la sociedad es más compleja y en política hay que buscar acuerdos. ¿La política qué es? ¿El choque? No, es el acuerdo. No, yo estoy de acuerdo, lo que pasa es que no mucha gente lo está viendo así ahora. Por eso yo soy optimista sobre el país. Sé que viene difícil, es apasionante, pero plantear que aquí o es uno o el otro y esto se desarma, yo creo que no confiar en lo que hemos construido y en la sabiduría de la gente. Yo creo que podemos ir más lejos. ¿Cuál es el gran riesgo? Que uno u otro no tenga capacidad de gobernar y nos entrabemos y entonces no es que se derrumbe, no se va a derrumbar nada. Que entremos en la mediocridad. Eso es lo que a mí me preocupa. Y para eso tenemos que hacer un esfuerzo todos, de un lado y otro, de convenir en grandes temas donde los chilenos podemos dar un salto nuevo. Bueno, me quedaría media hora más hablando porque hay muchos temas. Gracias por venir, Sergio Bitar. Este ha sido un nuevo capítulo de La Mesa. Estamos ya a menos de 10 días de las elecciones cuando estén viendo este programa. Síganos por las redes sociales. Vamos a tener una serie de programas especiales de La Mesa y la Semana Política en los días previos a las elecciones. Vamos también a hablar con el lado del comando de Piñera. Pero bueno, síganos y será hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván.